Dios. Yo sí recuerdo que diariamente no sabía de nadie después de las 6 de la tarde. Wow. Yo ni cenaba, yo me olvidaba de la gente. Literalmente, cuando yo subía a un cuarto de oración que yo preparé para mí solo, para mí Dios, la gente decía, pero ¿y por qué? ¿Dónde que está Joel? Dios Pero mío. que yo estaba en el secreto. Y arrancaba a las 6 p.m. y salía de la oración casi a las 1 y 2 de la mañana. Santo Dios. Y ahí fue cuando yo comencé a escuchar la voz de Dios. La oración. Bueno, yo creo que Dios ha sido el centro y para muchos la oración es algo aburrido. Wow. Realmente, porque, bueno, yo voy a recitar algunas palabras y lo voy a tener una mala experiencia. Diría mala porque fue con un brujo que me hizo guerra. Yo estaba en un monte de guerra, amiguito. Yo recuerdo que yo estaba peleando. Y mientras yo peleaba, yo recuerdo que el brujo no pudo vencer, pero mandó un espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en este tu programa Freaky Pérez Oficial, en donde Dios está haciendo cosas poderosas, impresionantes, increíbles. Estamos contentos, alegres, porque el día de hoy Dios nos bendice una vez más con traernos a un ministro, un joven que ha dedicado desde temprana edad su tiempo para el Señor. Un muchacho que tiene un testimonio poderoso, muchas experiencias que contar, y hoy está aquí para hablarnos de un tema muy interesante. Así que, mi hermano Joel, Dios te bendiga, profeta. Dios te bendiga más, mi hermano Freaky. Amado, gracias. Gloria a Dios, le damos por estar aquí en este programa. Amén. Para mí es más que un placer, como el ministro lo dijo ya. Amén. Mi nombre es Joel Recio, evangelista para la gloria y honra del Señor. Amén. Gloria al Bendito Señor sea el para nombre de mí Dios. o para nosotros, para el canal y todo el que te está viendo ahora mismo. Es un honor, es un privilegio de que tú estés aquí, mi hermano, y nos estés sacando el tiempo. Ya que sabemos que, como nos está contando, viene de Neiva. Estamos aquí en la capital, Santo Domingo, República Dominicana, y él viene de Neiva, hermano. Sacó el tiempo para bendecir a una generación. Así que tómate ahora un tiempo para escuchar a Dios hablar a través de su vida. Si quieres, cómprate palomitas, cómprate un bizcocho, siéntate donde tú quieras, en la parte más cómoda de tu casa, pero escucha a Dios hablar en este momento. Gloria Hermano, a Dios. este es tu tiempo. Dale para allá. Amén. En esta hora vamos a estar leyendo una porción Amén. bíblica de la Gloria a palabra del Señor, que está en Mateos 6:6. Gloria al La Señor. palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermanito, estábamos hablando de la oración antes de comenzar el video. Amén. Y nos comentaste que tenías muchas cosas que hablar de la oración. Me gustaría Claro que sí. que antes de comenzar nos contara quién es Joel, cómo comenzó su historia, qué pasó en su niñez, cómo llegaste a los caminos de Dios, cuál fue tu primera experiencia. Hay mucha gente ahí que se va a hacer preguntas acerca de ti, Amén. gloria a Dios, y sé que lo vas a conectar con lo que leíste ahí. Suéltalo. Amén. Estuve empezando con la palabra del Señor, porque en el principio, ¿qué fue lo que habló? La palabra. Amén. Y por la palabra todo fue hecho. Amén. Bien, yo voy a hablar de un poquito sobre mí. Gloria Bien, a Dios. yo nazco en el 1998, el 21 de octubre, Wow. pero antes de mi nacimiento pasó algo que mi mamá, estando embarazada, Wow. cayó de frente. Ella estaba en un motor y se cayó de un motor Dios mío. y el vientre cayó frente a frente a la calle. Y ella pensaba que literalmente Te había perdido. yo iba a morir, pero gracias a Dios no pasó nada. Espérate. Tu madre cayó de frente y Se cayó de un motor. Dios mío, y no te pasó nada. No me pasó nada. Dios del cielo, fue el propósito de Dios que guardó a este joven. Escuchen ahí. Ese vientre cayó frente a frente a la calle Dios mío. y ella incluso se apoyó del vientre cuando cayó. Wow. Literalmente ella cayó de barriga Esto, pero en la calle.
Mi vida comienza con un milagro. Dios Porque mío. mi madre me entrega también a los pies de Cristo a temprana edad. Santo Yo Dios. comencé a ir a la iglesia, comencé como músico, Wow. y a medida que iba creciendo también iba creciendo en conocimiento. Pero a medida que iba creciendo también tenía mis guerras. Wow. Sí, pero a pesar de todas esas guerras que pasaron en la adolescencia, me bauticé a la edad de 13 años. Wow. Y Dios hizo grandes cosas conmigo. Comencé a buscar de Dios, a ayunar, a ciliciar, a Santo. pesar de que yo no entendía lo que era eso. Pero Dios donde Dios me sorprendió realmente fue ya cuando fui adulto, que yo entendí lo que era la oración. Por eso empecé con este texto bíblico que habla acerca de Jesús y la oración, cuando Wow. le da la instrucción de cómo debemos de orar, de cómo debemos dirigirnos hacia Dios a la hora de oración. Entonces, Wow. yo quiero decirte, amigo, que luego de que ya entra el 2020, que entra la pandemia, ya para haciendo un resumen, entrando ya claro. hacia lo que es el 2020, que es Claro. donde fue mi encuentro más poderoso con el Señor. ¿Qué sucedió, hermano? Mi hermano, yo comencé a ir a los montes. Mientras otros se descarriaban, mientras otros salían, yo comencé a buscar a Dios. Santo Pero Dios. fue en el monte. Ahí Wow. yo entendí lo que era el monte. Íbamos un grupo de hermanos, pero me gustaba siempre estar aparte, estar solo. Santo. Sí, porque yo aprendí eso de Jesús. Jesús cuando oraba no era en grupo, era solo. Wow. Y eso tú lo podías ver ahí. Y el texto dice incluso, cuando nosotros vamos a Mateo 14:23, mira lo que dice Mateo 14:23. 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí como solo. Wow. O sea que hay un principio. Santo Está bien Dios. que nosotros podemos orar Ujú. en conjunto, unidos como iglesia, pero hay una oración que no podemos dejar. Esa oración en intimidad con el Padre. Entonces, para entrar en lo que es el Sí. testimonio en sí, las experiencias que hemos tenido, comenzó con una oración de simplemente 4 horas. Dios mío. Por primera vez. Una oración de 4 horas, mi gente. Usted está escuchando lo que este joven está hablando en este lugar. Sabemos que en este tiempo es difícil orar, es difícil buscar a Dios. A la gente, por lo que está pasando, el entretenimiento, las redes sociales, la tecnología, se le hace difícil hincarse o se le hace difícil hablar con Dios. Así es. Hermano, ¿cómo oraste 4 horas en ese inicio? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te hizo sacudirte para buscar Yo a Dios? diría que el hambre de buscar a Dios Dios mío. nunca cesó. Y yo pudiera decir algo, Santo Dios. que luego de ahí, de que yo dejé de ir al monte, Wow. nunca dejé la oración. Porque hay una diferencia entre el monte físico y el monte espiritual. Cuando nosotros sabemos que no solamente en un lugar específico tú tienes que orar, sino donde quiera que tú estés. Si tú te vas para un hotel, tú tienes que orar ahí. Si tú te vas para la escuela, allá donde quiera que tú estés, tienes que orar. Entonces yo aprendí ese principio, que mientras yo duró aproximadamente como 2 o 3 meses sin yo ir al monte. En ese tiempo yo conocí aún más a Dios, pero fue en mi casa, ministro. Pero mire cómo fue. Yo le voy a contar esto, hermanos. Yo no contaba el tiempo, pero Dios. yo sí recuerdo que diariamente no sabía de nadie después de las 6 de la tarde. Wow. Yo ni cenaba, yo me olvidaba de la gente. Literalmente, cuando yo subía a un cuarto de oración que yo preparé para mí solo, para mí Dios, la gente decía, pero ¿y por qué? ¿Dónde que está Joel? Dios mío. Pero es que yo estaba en el secreto. Y me pasaron aproximadamente diariamente, consecutivamente. Yo duré casi un año en esa posición. Desde Dios. las 6 de la tarde hasta casi de las 2 de la madrugada, de la madrugada, AM. Yo me trancaba a las 6 PM y salía de la oración casi a las 1 y 2 de la mañana. Santo Dios. Y ahí fue cuando yo comencé a escuchar la voz de Dios. Te está Yo escuchando duraba esto. 7 y 8 horas diarias en oración, Padre en celestial. cuarentena. Mientras otros se descarriaban, otros se debilitaban, Dios me fortalecía. Dios mío. Yo quería salir literalmente, pero Dios me preparó.
porque yo sabía que tenía la unción para orar por esas personas que estaban enfermas de coronavirus. Incluso yo llegué a salir, ministro. Había una prima mía que tenía coronavirus. Dios Y mío. literalmente, yo fui allá. Todo el mundo tenía miedo que esto. Yo fui a orar por esa prima. Y en la noche, esos mismos síntomas del COVID-19 me dieron a mí. Me Wow. comenzó a dar dolor de espalda, pero el mismo día, varón, eso es imposible. La ciencia te dice que es a los días que te dan los síntomas. Sí, claro. Pero es impresionante que el mismo día que yo oré por esa persona que tenía COVID, el mismo día me dio los síntomas. Lo Dios sentí. mío. Y lo reprendí. Y de ahí en adelante dije, pero esto no es normal. El COVID también, ¿Qué fue el COVID para ti? bueno, detrás del COVID hay un demonio, varón. Hermano, yo creo que eso hay varias personas que lo han dicho. Detrás del COVID hay un demonio. Claro que Dios sí. mío. Claro que sí. Yo diría que sí. Satanás. ¿Por qué? Porque yo sentí los mismos síntomas. Y al instante de yo reprenderlo, se fue. Se fue en los síntomas, varón. Yo me sentí libre y comencé a orar. Y yo recuerdo que por primera vez alguien me llamó. Una muchacha llamada Jessica, que yo no la conocía. Ella vivía en Los Alcarrizos. Wow. Nunca yo he hablado con ella. Nadie me conoce a su alrededor. Y nadie le dio el número de teléfono. Pero resulta ser que yo creo que los demonios sí le dieron el número de teléfono mío. ¿Por qué se lo digo? Porque me tiró. Y yo dije, ¿quién me habla? ¿De parte de quién? Y yo hice un descubrimiento y comencé a indagar que nadie le dio el número de teléfono mío. Nadie, absolutamente nadie. Y que esa persona yo tampoco la conocía. A medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que o fueron los demonios que se los revelaron porque no fue Dios. Wow. O Dios permitió eso para llorar por ella porque inmediatamente ella me llamó. Yo mientras oraba en cuarentena fue que me pasó eso. Ella me llamó. Yo tenía el teléfono con internet y cuando yo colgué la llamada, ella me dijo, me quiero matar. Dios mío. Nadie le dio el teléfono De esa muchacha. nadie le dio el teléfono tuyo A esa muchacha. a esa muchacha, pero ella te llamó y cuando te llama es para decirte que se quiere matar. No. Exacto. Dios mío. Y resulta ser que pasó? ella me envió una foto de una pastilla que se iba a matar. Dios. Y luego, ministro, yo comienzo a orar y se le manifestó el demonio. Por primera vez yo pude echar fuera ese demonio por teléfono. Wow. De ahí en adelante, ministro, ya yo he tenido experiencia echando fuera demonios a través del teléfono. Que eso Wow. es ya algo normal para mí. No es la primera vez que yo ministro. Desde ahí en adelante se activó algo. Dios mío. Y yo comencé a orar por esa muchacha. Fue libre y le dije, ve a la iglesia. Pero el misterio que hasta hoy en día me estoy preguntando, nadie le ha dado el número de teléfono. Incluso hablé con un primo que le pregunté, ¿y tú conoces a esa persona? Y me dijo, bueno, esa persona, yo llegué a hablar, pero nunca le di tu número. O sea que tampoco. La única persona que le podía dar el número de teléfono es mi primo y nunca se lo dio. Y yo no tengo mi número publicado tampoco en Facebook. Entonces comencé a experimentar cosas sobrenaturales. Tanto cosas oscuras como cosas que vienen de Dios también. Santo Dios. Te está escuchando todo lo que Dios está hablando a través de este joven, las experiencias que ha tenido y las cosas que ha visto. Mi hermano, síguenos contando qué es o qué ha sido para ti la oración. La oración. Bueno, yo creo que Dios ha sido el centro y para muchos la oración es algo aburrido. Wow. Realmente, porque, bueno, yo voy a recitar algunas palabras y lo voy a tener como monotonía y lo voy a dejar así. Pero lamentablemente esto no es algo de religión, esto es una relación íntima con Dios. Cuando tú conoces al Dios que está detrás de la oración, ¿qué hay detrás de la oración? Está el Padre Celestial, esperando por ti, amigo, por ti, hermano, que tú entre en intimidad, en comunión con el Padre. Y cuando conozcas eso, entonces te pasará tiempo y tiempo a solas con el Espíritu Santo y te darás cuenta que hay algo más allá. Y hay niveles de oración, hay muchas cosas detrás de la oración. Dios mío, yo estoy siendo impactado. Yo sé que hay una linda audiencia que en este momento está recibiendo mucho, pero mucho de Dios. Y hermano, me gustaría que tú nos contaras uno más de los milagros que ha visto tu familia a través de ti. Algo imposible que nadie lo creía y que tú confiaste en Dios y Dios lo hizo. Bueno, ha habido muchos milagros, por ejemplo,
la sanidad de una tía mía de cáncer, oramos Dios todos mío. como familia y fue sana de cáncer. Santo. Hemos visto milagros sorprendentes y yo diría que el milagro más grande es que mi familia esté en los pies del Señor, aún que nosotros obtengamos la salvación por fe. Pero ya hablando de la oración, ha sido tremendo. Tú sabes que no es fácil, porque al principio yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero hay algo que pasó, que tengo que decirlo. Yo oré casi por todas las iglesias del país y de muchas iglesias en el mundo. Dios mío. ¿Cómo así? Yo hacía lo siguiente, iba a Google Maps, en Google Maps comencé a buscar church, iglesias, y comencé a buscar municipio por municipio, provincia por provincia, pero yo oré por el país entero. En cuarentena yo duré aproximadamente un año orando nada más por el país. Y yo duraba casi 4 horas orando por mi país e iglesia. Y comencé a poner un propósito. Señor, ahora voy a orar por Santo Domingo. Yo buscaba todas las iglesias de todos los barrios. Me pasaba hasta una semana y 2. Dios. Y comenzaba a orar iglesia por iglesia. Mencionaba nombres de concilio, nombre de iglesia. Iglesia católica, bautista, todas las iglesias, porque hay almas que salvar. Amén. Sabemos que nosotros somos la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no solamente un conjunto de personas. Yo soy la iglesia. Amén. Y cuando tú entiendes ese concepto, tú dices, es que nosotros somos la iglesia de Cristo y Él debe de morar dentro de nosotros. Amén. Y yo recuerdo en una de esas experiencias, mientras oraba, yo sentí algo que se me movía en el pecho, Wow. de un lugar a otro. Un fuego, ministro, que se movía. Yo lo sentía como si fuera un puño de una persona que se me movía dentro, pero con fuego. Y yo sabía que era el Espíritu Santo que se me movía en el pecho. Mientras yo oraba, y también llegué a escuchar la voz de Dios. Recuerdo que en 3 días de propósito del Señor, Dios me habló, pero fue para corregir, para más bien decirle a mi pastor, que en aquel entonces era el pastor William, que se levantara a las 5 de la mañana. Wow. Escuché esa voz que me dijo, levántalo, pero con una voz de autoridad. Dios mío. Y esa voz de autoridad fue la primera vez ahí que yo escuché la voz de Dios. Y yo fui a levantar al pastor y le dije, pastor, siento un nervio que no me está dejando. Siento que hay una corriente que me está pasando ahora mismo. Y cuando yo le dije al pastor lo que me estaba pasando, Wow. y le dije, pastor, algo me dijo que lo levantara. Y perdón, me excusa, porque yo sé que son las 5 de la mañana. Y él me dijo, pero espérate, hay un misterio aquí. Es que yo me levanto a las 5 de la mañana y hoy me quedé dormido. Dios mío. Y desde ahí comencé a experimentar por primera vez la voz de Dios audible. Pero Wow. fue así. Dios me habló por primera vez. Yo lo he escuchado otras veces audible. Hay muchas experiencias que yo tengo con el Espíritu Santo, con Dios, escuchando la voz de Dios. Pero esa fue la primera. Santo Dios, impresionante. Esto está que arde aquí, hermano. Aleluya. Manito, sé que has escuchado la voz de Dios en la oración, has tenido experiencias poderosas en el Señor, pero yo quiero, manito, también que me cuentes o que nos cuentes cómo, cuándo fue tu primera pelea espiritual que tú has tenido con fuerzas demoníacas, experiencias que yo sé que una gente de oración como tú ha tenido. Bueno, yo creo que la primera vez, no recuerdo bien, pero ya fue en la adolescencia. Yo estaba reprendiendo un espíritu. Le dije, fuera en el nombre de Jesús. Dios Y mío. esos demonios, yo creo que fue en cuarentena, que ahí Dios comenzó a utilizarme como un instrumento. Wow. En la madrugada, muchos demonios comenzaron a venirme hablando en lenguas. Dios. Me querían volver loco. Literalmente yo escuché Dios. más de 20 demonios, porque eran muchos. Y lo escuchaba bajito, pero era muy molestoso. Un sonido muy molestoso, pero hablando en lengua. Y yo digo, Dios mío, pero yo no sabía que los demonios hablaban en lenguas. Santo Dios. Y es posible que mucha gente en la iglesia estén hablando lengua de demonios, uno no sabe. Lengua de magia. Y sabemos que Dios, cuando tiene un propósito contigo, los demonios hacen muchas cosas. Yo en ese entonces no conocía bien el mundo espiritual, pero me asusté, siendo honesto. Pero reprendí los demonios y se fueron. Sí, yo tuve una experiencia una vez con una persona vamos a decir, para aportar a eso, en Samaná. Una señora que fuimos a una casa a orar, ella era católica, y cuando llegamos, hermano, ella se puso, vamos a decir, endemoniada. Wow.
y comenzó a hablar en lenguas. Ay, santo. En lenguas de ella. Entonces, Wow. otro amigo mío andaba conmigo, estaba comenzando a hablar en lenguas. Entonces, estaban ahí reprendiendo Wow. y fue algo Tremendo. poderoso para mí. Yo digo, wow, pero mira cómo los demonios hablan en lengua también. Ay, sí. Entonces, a veces hay que identificar, como dices tú, quien está hablando lenguas angelicales y quién está hablando lenguas demoníacas. Es otro tema, hermano. Amén. Sigue, profeta. Eso está poderoso. Sí, son bastantes experiencias que yo creo que este video no da para No, yo sé que sí. explicarla. Pero sí puedo decir algo que en esa misma temporada, cuando yo estuve buscando a Dios, también tuve experiencia hablando en lengua. Ya que estamos hablando, Dios mío. tuve experiencia hablando en lengua. Duré aproximadamente 3 horas hablando en lengua, literalmente, y comencé a hablar en lengua. Yo hablé tanto en lengua que me quedé dormido. Pero resulta ser que al yo quedarme dormido, mi espíritu siguió hablando en lengua. Y yo me escuchaba a mí mismo. Mi espíritu, mientras yo dormía, yo me escuchaba hablando en lengua. Eso era algo loco. Realmente me escuchaba a mí mismo hablando en lengua. Y yo dije, pero esta es la lengua. Y yo, mi conciencia, mi mente decía, pero esta es la lengua que yo estaba hablando ahorita. La misma línea, por la misma línea de lengua que yo estaba hace 3 horas, es la misma que estoy hablando ahora. Pero al pasar esa experiencia me asusté y fue por la primera vez. Y dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Yo estaba en el mueble de rodillas y me quedé ahí. Sí, ministro. Me han pasado muchas experiencias así, hablando. No podemos dejar de hablar en lenguas porque ya muchos se han acostumbrado a orar en lengua. Porque no es lo mismo hablarlo en público que hacerlo en secreto. Porque a mí me encanta cuando yo estoy en secreto. Y a veces, hermano, no es que tú sientes hablar, es que tú tienes que hablarla. Porque a veces se crea una atmósfera para tú hablarla y tú la hablas fácil, suave, sin forzarla. Pero hay veces que hay que forzar a la carne para que se ponga en el espíritu y comience a hablar las lenguas del espíritu. Hay mucha gente que quiere ser bautizado. Busca a Dios que tú vas a encontrar el bautismo del Espíritu Santo y vas a hablar en lengua en el nombre del Señor Jesús. Y Dios te va a llenar de su Santo Espíritu. Así es. Y va a hacer que tú ores y clames más. Y tú dirás, pero que a mí no me da tiempo, yo trabajo. Hermanos, yo también trabajo, pero yo me he acostado a veces hasta las 3 de la mañana teniendo trabajo el otro día. Me he acostado tarde de la noche orando. Y hay gente que me han dicho, ¿y por qué tú oras tanto? Lo que pasa es que yo le he dicho, tú has descubierto algo. Tú no has descubierto algo que yo he descubierto. Y ellos me han preguntado, ¿el qué? Y yo le digo, no, tienes que buscarle la oración para que descubra. Porque yo no puedo soltarle eso. Hay misterio detrás de la oración. Incluso me ha pasado experiencia de que yo he orado y me he sentido fuera del cuerpo, he estado en un lugar y me he sentido estacionario, en un lugar que yo no conozco literalmente, pero ya me siento tan cómodo que yo digo, Señor, yo quiero estar aquí. Que mi vida sea una vida de oración. Eso es, hay gente que ha tenido experiencias así, que salen del cuerpo y Dios lo lleva a un lugar para que intercedan. Eso es, vamos a decir, la intimidad de la oración. Cuando nosotros estamos buscando a Dios en la profundidad, encontramos a Dios hablando. Sí, tuve una mala experiencia, diría mala porque fue con un brujo que me hizo guerra. Yo estaba en un monte de guerra, ministro. Yo recuerdo que yo estaba peleando y mientras yo peleaba yo recuerdo que el brujo no pudo vencerme, pero mandó un espíritu más fuerte, pero ese espíritu quería matar mi cuerpo. Literalmente yo duré como 5 segundos aproximadamente luchando con el espíritu y dije, fuera en el nombre de Jesús, y el espíritu se fue. Ahí fue una experiencia que yo realmente no olvido, porque recuerdo que esa mañana, varón, cuando yo voy saliendo del monte, me trancan el monte, me pusieron una agua que ellos echan de brujería y me trancan el monte. Me le pusieron muchas ramas para yo no salir del monte. Wow. Y yo digo, pero esto fue una lucha física y espiritual también al mismo tiempo. Y yo sé que esa persona hubiese aparecido varias veces, porque yo recuerdo también una tarde, una sombra apareció, pero yo tenía los ojos cerrados. Y yo vi la sombra como pasó, pero yo veía todo como si tuviera los ojos abiertos. Y esa persona dijo, ¿hay alguien aquí? Yo de inmediatamente salí, no vi a nadie, porque yo estaba muy lejos de la sociedad. Yo estaba muy apartado de la gente y yo fui solo incluso al monte. Pero estar en un monte solo no es fácil.
No. Yo amanecí una vez en el monte por primera vez, yo sentí un miedo trágico, muy fuerte, y no es fácil, hermano. Pero ahí Dios te enseña a depender totalmente de Dios. Así es. No es fácil estar en el monte solo. Yo he tenido experiencia también en el monte, he ido al monte solo y no he sentido nada. A veces querido sentir temor, pero a veces he entendido que Dios está ahí y que cualquier cosa que quiera venir, el Señor lo va a reprender porque Él me guarda. Amén. Y entendemos eso por la palabra. Gloria a Dios. Así que, profeta, está poderoso. Amén. Bueno, como estamos hablando de oración, y ese es el tema, hablando de experiencia, yo tuve una experiencia, una vez yo creo que me hubiese quedado dormido, pero Dios me permitió una revelación, el cual yo me sentía dentro de la revelación, pero yo me sentía en el cielo, literalmente. Wow. Pero había un personaje que estaba totalmente de blanco, yo no le veía la cara, no le veía el fin, varón. Incluso había una nube blanca, pero esa nube estaba a un límite, pero después de la nube no había límite, esa ropa seguía hacia allá y nunca le vi el límite. Y de allá arriba una voz descendió, como una voz de estruendo, y me dijo, no me puedes medir. Y yo entendí que era Dios. Dios mío. No me puedes medir. Eso fue una experiencia poderosa que yo tuve con el Espíritu Santo. No, sigue. Y realmente seguí orando, varón. Wow. Yo no dejaba de clamar. Lo menos que yo duraba diario, varón, era 6 horas, porque es que yo el tiempo lo pasaba solamente con Dios. Yo me olvidaba literalmente de todo el mundo, de mi alrededor. Y aunque no sigo con las horas, pero sí pasaba algo, que cuando yo llegaba a unas ciertas horas de oración, me pasaba una experiencia todos los días. Yo tenía una comunión diaria con el Espíritu Santo y le pedí algo loco. ¿Qué le pediste? A Dios yo le pedí que yo, mientras oraba, mientras yo dormía, que yo quería orar. ¡Wow! Yo amaba tanto la oración es que no, Dios mío, y me pasó, varón. Siéndole honesto, por descuido, no sigo así. Para serle honesto, Claro. no, esa experiencia ya no la estoy teniendo. A veces ha querido venir, pero no la he tenido como antes. El orar yo estando durmiendo, pero ya era una costumbre para mí. Yo, entre esas experiencias, yo orando, la primera vez, yo tenía los ojos cerrados y abrí los ojos y pensaba que yo estaba despierto y no. Después yo dije una vez, voy a contar hasta 3, a ver si es verdad que yo estoy durmiendo. 1, 2 y 3, pues, abrí los ojos y me di cuenta que yo estaba con los ojos cerrados durmiendo, pero orando, que yo estaba consciente de que yo estaba orando, porque yo decía, Señor, gracias por permitirme orar de nuevo. Gracias, porque él llegaba alrededor de las 3 de la mañana, casi 2 y pico de la mañana, llegando a las 3. Siempre una experiencia nueva, varón. La voz de Dios me hablaba y yo escuchaba. Y hubo una vez que yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. Y me quedé esperando porque Dios creó un ambiente poderoso. Dios y escuchaba mío. como aguas que venían, varón, como un estruendo, Wow. como aguas. ¿Y qué pasó? Que yo quería escuchar la voz de Dios. Yo decía, Señor, pero yo sabía, varón, que estaba durmiendo. Pero yo oraba conscientemente, que le decía, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Se lo decía una vez más, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero yo sabía que estaba durmiendo. Señor, yo quiero escuchar tu voz. En vez de escuchar la voz de Dios, yo escuché un viento que sopló muy fuerte. Nunca hubiese experimentado eso. Santo Dios. Sí, varón, esas son las experiencias que he vivido al principio, porque hay más. Yo he vivido más y ahora mucho más. También en un propósito largo que yo tomé con Dios, que mi propósito más largo que yo tuve, ahí he tenido también experiencia, que eso yo lo contaré después. Todas las cosas que me pasaron y el cambio que yo sentí. Dios mío, impresionante. Gloria a Dios. De verdad que hemos estado, hermano, atónitos con esto. Gloria que nuestro hermano Joel ha soltado en el día de hoy. Pero, mi hermano, continúa pues. Yo no voy a robarte más tiempo. Bueno, sabes que el Espíritu Santo, Dios es infinito. Amén. No hay límite. Así es. Y yo tenía un tema hace mucho que hablaba sobre la oración sin límite.
Wow. tú puedes orar en el trabajo, tú puedes orar donde quiera que tú vas. No importa. Porque hay gente que, incluso yo casi no voy a los montes últimamente, pero yo estoy teniendo una experiencia sobrenatural. E incluso, aunque yo no estoy orando, durmiendo, pero Dios me está levantando. Y hay algo que estoy teniendo en estos días que tengo que contarlo. Y es que Dios me está haciendo la oración hecha carne. ¿Cómo así? Es que en mí yo no puedo dejar de orar ni un día. Wow. Porque Dios me inquieta. Incluso cuando me recuerdo ayer mismo, varón, le voy a decir algo reciente, lo que me ha estado pasando diariamente en estos días. Y es que Dios, si yo no oro, es un ejemplo, yo me acuesto. Ayer me sentía súper cansado porque tenía vigilias consecutivas, ministro. Ya yo estoy acostumbrado a vigilar. Eso no es desde ahora. Incluso la primera vigilia que yo tuve hace mucho tiempo, de las experiencias que he tenido, yo sentía que botaba fuego de las manos y cuando me la acercaba yo no podía soportar el caliente que salía de mis manos. Dios mío. Y recuerdo que le tocaba a un amigo mío ministrar al otro día y yo fui con él. Para la gloria del Señor, yo nada más hice coger el micrófono y vi una manifestación de Dios. Wow. Y por primera vez vi cómo demonios salían de personas. Comencé a ministrar también y nunca hubiese ministrado en mi vida y comencé a ver demonios ser expulsados. Y Dios me ha mostrado a través de revelaciones el llamado que yo tengo. Y también me ha dicho que yo tengo el don para echar fuera demonios. Impresionante. Dios mío, Dios en el día de hoy nos ha hablado, mi gente. Dios ha estado acá en este lugar. Gloria a Dios. Hemos podido ver la manifestación de Dios en Santo medio de la Dios. oración. Tú que estás ahí, no dejes de orar. Gloria a Tú Dios. que estás ahí, ora. Pues la oración tiene el resultado que necesitas o tiene lo que necesitas o andas buscando. La oración es la respuesta. Gloria. En el día de hoy, mi hermano, me gustaría que tú, para ir a la conclusión, ore por esta linda audiencia que está ahí, haga una oración y así podamos terminar con lo que ya Dios ha hecho en este día. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo te pido, Dios mío, por cada persona que está viendo este video, para que seas tú impactando sus vidas y que pueda, Dios mío, orar. Cada persona puede intimar contigo, Espíritu de Dios, y que pueda ver de la oración no una obligación, que pueda ver de la oración no una rutina, sino, Dios mío, un encuentro contigo. Así es. Un encuentro contigo, amado. Sí, Dios. Y que cuando vayamos a la oración es algo que nos guste, estar contigo, que lo amemos el orar, amemos intimar contigo. En el nombre de Jesús, impacta las vidas. Así es. Amén, gloria a Dios. Amén. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, mi hermano. Amén. Un Joel, placer. cómo te pueden buscar en las redes sociales, cómo pueden tener tu contacto, cualquier invitación para que le diga a esa linda audiencia. Amén. Para cualquier invitación puede escribirme al número de teléfono de WhatsApp 829-474-6557 o por Facebook, que es la red que Más más utilizas. utilizo. Ok, Es Joel Abdía, ministro Joel Abdía ok. Recio. Así lo podemos buscar, Joel Aldía Recio. Sí. Así que el eterno Dios te bendiga, recordándote que este es tu canal. Suscríbete, dale a la campanita para que más contenido como este te lleguen y también puedas bendecir a otros. Amén. Eterno Dios te bendiga. Bye bye. Dios te bendiga. Shalom. Amén.